Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre procesos irreversibles y lo que observó Clausius acerca de este tipo de procesos es que la diferencial de la entropía ya no era igual, sino mayor que el calor transferido entre la temperatura. Entonces, el delta S de un proceso reversible es mayor que esta cantidad irreversible. Entonces, Q es el calor transferido entre el sistema y alrededores a la temperatura T. Y entonces, en general, yo puedo resumir estas observaciones de esta forma. La igualdad se cumple para procesos reversibles y la desigualdad para procesos irreversibles. ¿Cómo puedo obtener esto? Vamos a demostrar. Supongamos que yo tengo un proceso irreversible. Voy a pintarlo de esta forma, que es lo que me va a llevar desde este punto inicial hasta este punto final, por medio de una trayectoria que sea irreversible. O sea, no la puedo pintar en el plano, pues, PD, porque los puntos que recorre esa trayectoria no son de equilibrio. Pero ahora bien, lo que yo puedo hacer es hacer una especie de ciclo. Supongamos que tengo este proceso irreversible y luego hago un proceso adiabático reversible, ¿sí? Un proceso isotérmico reversible y al final un proceso adiabático reversible. Entonces yo debería ser capaz, por medio de este ciclo, de calcular cuánto vale, estimar cuánto vale el delta S del proceso que no puedo calcular directamente con la termodinámica, pero que como sé que la entropía es una función de estado, lo que yo sé es que el delta S del ciclo vale 0. Y entonces, calculando los deltas S por aquí, yo podría, ¿sí?, calcular el delta S o el cambio de entropía en un proceso irreversible. Y lo que quiero demostrar con esto es que en ese proceso irreversible el delta S es mayor que 1. ¿Ok? Entonces, construimos esos procesos. Fíjense que para el 2,3 y el 4,1 el calor vale 0. Si son reversibles, la definición me dice que ds pues será irreversible en T y por lo tanto esto vale 0. Eso no quiere decir que la entropía vale 0, sino que el cambio, o sea que S3 menos S2 vale 0. Y por tanto, lo que implica es que estos dos son iguales. O sea, un proceso adiabático es un proceso isentrópico. O sea, que tiene la misma entropía. Lo mismo para el caso de 4,1. S1 menos S4 va a ser 0, por lo tanto, la entropía se mantiene constante en ese proceso. Entonces, el único que va a contribuir como calor a este ciclo pues va a ser el isotérmico. Entonces, para el 3,4, yo tengo que el cambio de entropía pues va a ser la integral de 3 a 4 de la diferencial de Q reversible entre T. Y como estoy a temperatura constante, me voy a llamar T', esto va a ser una T', la integral
de 3 a 4 de Q reversible, y como es una función de trayectoria, esto va a ser directamente el calor transferido de 3 a 4 reversiblemente entre la temperatura. ¿Vale? Ok, entonces para el ciclo, delta F del ciclo vale 0, porque yo sé que es una función de estado. Fíjense que en este no lo puedo saber, entonces se va a hacer el delta F, el proceso 1, 2, que es el irreversible, más el delta F aquí, que vale 0, más el delta F aquí, que es de 3 a 4 en T, ¿sí? De prima, y más 0, porque es el proceso adiabático que le lleva al estado inicial. ¿De acuerdo? Entonces, el delta S de 1 a 2 pues va a ser menos, no es igual a 0, de 3 a 4, entre la temperatura de ese proceso isotérmico. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hago con esto? Para el ciclo, yo sé que el delta U vale 0. El delta U del ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo del ciclo va a ser igual a menos el calor del ciclo. Y por tanto, el trabajo del ciclo pues, va a ser menos el calor de 3 a 4, si considero que este es un adiabático irreversible. ¿De acuerdo? O sea, no hay transferencia de calor. Simplemente hay un cambio irreversible, pero no hay transferencia de calor. Entonces, el único calor en todo ese ciclo pues, es el proceso isotérmico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo mismo que escribir que el calor de 3 a 4 es menos trabajo. ¿Sí? Ahora lo voy a analizar. Voy a analizar sus ciclos. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que el calor de 3 a 4 es positivo. Si esto es cierto, menos el trabajo es mayor que 0. ¿Sí? Por este signo menos. Y entonces tendría que decir que el trabajo es negativo. Y fíjense que aquí, en este ciclo, hay una sola fuente de calor. Entonces, si el sistema absorbe todo este calor, porque es positivo, lo va a convertir íntegramente en trabajo. Y por lo tanto, esto es imposible que una segunda ley. ¿Ok? Si yo tengo este negativo o igual a 0, ¿sí? Entonces ese sí vale, porque entonces el trabajo va a ser positivo y eso implica que no estoy violando la segunda ley. Entonces, S2 menos S1 es menos Q de 3 a 4 entre la temperatura, pues si es el negativo, con este signo se convierte en un signo positivo y por tanto para un proceso irreversible, la entropía igual
para un proceso irreversible, la entropía siempre crece. ¿Ok? Ahora fíjense que es un proceso adiabático. ¿Ok? Entonces ahora, de lo que estoy hablando es del sistema, pero ya bien podría hacer todo este análisis considerando al universo como el sistema más los alrededores. Y si hago lo mismo considerando al sistema como el universo, que está conformado de dos subsistemas, sistema y alrededores, entonces a la conclusión a la que puedo llegar es que delta S del universo para un sistema cerrado, bueno, que es cerrado, pero además no hay transferencia de calor, por lo tanto le voy a poner un sistema aislado, es mayor o igual que cero, que aislado quiere decir energía, volumen y masa. ¿Ok? Entonces, el delta S para un sistema, para un universo aislado, siempre crece en un proceso espontáneo y irreversible. Y si es igual a cero, eso implica que el proceso que se está llevando a cabo es reversible. ¿De acuerdo? De hecho, lo que se sabe o lo que uno puede concluir es que la entropía siempre crece en un proceso irreversible y llegará a su estado final cuando la entropía es máxima. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo que viene en las notas para que ustedes vean qué quiere decir esto. Vamos a suponer un caso particular, que incluso no tiene nada que ver con el gas, para que ustedes vean la diferencia entre el proceso irreversible y el proceso reversible. Supongamos que tiene una cierta cantidad de agua líquida. Aquí tiene un agua líquida. Y tienen aquí una fuente a una temperatura de 100 grados centígrados constante. Y todo lo demás lo aíslan de los ambientes. Entonces se va a hacer el sistema y se va a hacer alrededor. Y todo lo que constituye el sistema y alrededores, pues es obviamente el universo. ¿Ok? Entonces tengo agua líquida y aquí tengo una fuente a 100 grados. Si la tengo en agua líquida, quiere decir, supongamos que yo tengo en la atmósfera, quiere decir que va a haber una transferencia de calor entre esta fuente a 100 grados y este sistema si los paredes son térmicos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se va a transferir calor hacia el sistema. Y si alcanza la temperatura de 100 grados, pues va a evaporarse. Entonces, para evaporar, un gramo de agua se requieren 540 calorías. ¿De acuerdo? Vamos a pensar que hacemos este procedimiento de la forma reversible. Entonces, el delta S del agua, pues va a ser el delta S del agua vapor, que es el estado final, menos el delta S del agua líquida. Y eso va a ser el calor reversible transferido, que tiene un gramo de agua, 540 calorías, entre la temperatura, que son 100 grados centígrados, ¿sí? Y eso me da un valor de 5.4 calorías por grado centígrado. Las unidades delta S son de energía de temperatura. ¿De acuerdo? Ese es el sistema, la del agua.
Pero ahora, ¿qué le suministró la fuente? Pues la fuente le suministró justamente esas 540 calorías, pero además las está perdiendo y su temperatura es constante. Por lo tanto, ¿sí? Aquí voy a tener el calor que se transfiere reversiblemente entre la temperatura, que son menos 540 calorías entre 100 grados centígrados. El delta S de la fuente es 5.4 calorías sobre grados. ¿Cuánto vale el delta S del universo? Pues el universo es este más este, por lo tanto vale eso. Eso es en el caso de que yo lo esté haciendo reversiblemente. ¿Okay? ¿Qué pasa si no lo hago reversiblemente y lo hago irreversiblemente? Lo que yo tendré que ver, vamos al caso irreversible, en el caso irreversible, lo que me dice la segunda ley es que el delta S va a ser mayor que C. O sea que el delta S del agua más el delta S de la fuente tiene que ser mayor que C. ¿Sí? Este que está casi es lo mismo, porque en el proceso irreversible el, el, el sistema gana 540 calorías. Esto se sigue siendo las 5.4 calorías por grado centígrado. Y este es justamente el que no conozco. Pero debe tomar un valor de tal forma que la suma de estos dos sea positiva. ¿De acuerdo? Entonces, en un proceso irreversible, no puedo calcular fácilmente cuánto vale el cambio de entropía del universo, ya que no puedo conocer a la fuente. Entonces, esta es la forma más generalizada de la segunda ley, que me dice que el delta S del universo aislado, delta S del universo aislado, es mayor. Y bueno, todo este parte de la segunda ley, pues obviamente viene de las máquinas térmicas, tipo de Clausius, Kelvin, y otros más, quienes pudieron enmarcar todo esto en una ley que se conoce como segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Ahora bien, a ver, esta definición tiene algunos problemas porque en realidad, si se fijan hasta ahora, yo lo único que he dicho de la entropía es que es una función de estado, que voy a esperar que esa función de estado me diga algo sobre la direccionalidad y me lo dice, porque cuando un proceso es irreversible, es espontáneo, entonces el delta S crece. Bueno, la entropía crece y el delta S es positivo, pero no me da una definición de la entropía. Y aquí es donde, vienen todos los problemas. La gran mayoría de los textos de los libros hablan de que la entropía es una medida del desorden. Y la respuesta es no. Por varias razones. Una de ellas, primero, es que estoy en termodinámica clásica y por lo tanto no me puedo ir brincando de nivel. O sea, si hablo de desorden en un sistema, o sea, si ustedes ven un vaso que tiene agua líquida, ¿qué pueden decir que se ha desordenado ese vaso? Se tiene que ir a nivel molecular. Y entonces ahí de nuevo estoy brincando entre un nivel y otro, y eso es lo que no se vale. La termodinámica clásica es macroscópica, y no puedo definir la entropía
con argumentos microscópicos. La segunda razón es que este asunto del orden y el desorden tiene que ver con un desorden mental, no sé. Pero a ver, orden y desorden implica ciertamente un problema espacial. O sea, cuando les dicen que el sólido es más ordenado que el líquido y es más ordenado que el gas, les están hablando microscópicamente. Y entonces, pues sí es cierto, en un sólido, las moléculas usualmente, no en todos los sólidos, pues en los sólidos cristalinos, están colocadas en ciertas posiciones particulares. Esas posiciones se pierden en el líquido, y entonces a eso le llamo que se desordena. Y después, obviamente, se pierden más todavía en el gas, entonces el gas es muy desordenado. Pero a ver, existen sólidos que no tienen orden, ¿sí? Existen sólidos que se llaman amorfos, que no tienen una estructura cristalina. Y entonces ahí ya no puedo hacer nada acerca del orden molecular, porque su entropía es más alta, en ese caso, que la del líquido, si en realidad sus átomos y moléculas están desordenadas. El segundo asunto es que si ustedes comparan, por ejemplo, las entropías entre un sólido cristalino y otro sólido cristalino, las entropías son diferentes, aunque tengan el mismo tipo de estructura cristalina. O sea, dos sólidos que tengan estructura cúbica centrada en la cara. Y entonces cuando uno estima o calcula cuáles serán las entropías de estos dos sólidos, resulta que son diferentes. Entonces no tiene que ver con el orden, ¿sí? La otra cosa es que si yo estoy analizando propiedades de la materia, ¿cómo puedo hablar de orden en un sistema, por ejemplo, eléctrico, o en un sistema magnético, o en un sistema superficial? Entonces no puedo hablar de orden necesariamente como una parte de la definición de la entropía. La entropía es una función de estado termodinámico que me indica cuando un sistema puede sufrir un proceso espontáneo o no. Pero nada más, ¿de acuerdo? Hay unas definiciones que se pueden utilizar en termodinámica clásica acerca de la entropía. Y entre esas definiciones está la que dice que la entropía mide el grado de restricción del sistema. Porque lo que vimos al inicio de este tema es que si yo tengo un sistema restringido y le elimino una restricción, puede ocurrir un proceso espontáneo, o no, pero puede ocurrir un proceso espontáneo y su entropía va a cambiar. Entonces, dependiendo de qué tan restringido tenga el sistema, pues va a ser el valor de la entropía. Entonces, puede ser una medida del grado de restricción de un sistema. Además de esta definición, también podríamos hablar de otro tipo de fenómeno que puede ser el de la dispersión de la energía. Si se fijan, cuando hablo de máquinas térmicas, hay una cierta energía que se dispersa y que yo no puedo utilizar, no puede ser útil a los alrededor. Entonces es como el ejemplo del texto, si yo tengo una pelotita y la dejo caer, nunca va a llegar a su estado inicial o a la altura inicial, porque hay una cierta cantidad de energía que se dispersa en el piso por efecto de un choque. Y cuando ese choque obviamente no es elástico, hay fricción, y por tanto esa energía que yo no puedo cuantificar tiene que ver con la entropía. Y entonces tiene que ver, no es la misma, escuchen bien, tiene que ver. Entonces a lo largo de todos esos botes se va perdiendo cierta energía, la energía va disminuyendo y la entropía va creciendo. Entonces la entropía también se puede definir, ¿no?, o identificar como una medida o una forma de ver la dispersión de la energía en un proceso espontáneo. Pero nada más, nada más.
Este asunto de orden, desorden, es de veras un verdadero caos. No existe en realidad la idea de orden y desorden para definir la entropía por argumentos de termodinámica clásica. Existe otra forma de ver a la entropía, que es usando argumentos microscópicos, pero eso no es parte de la termodinámica clásica. Eso es parte de lo que se llama la termodinámica estadística. Y si quieren, cuando platiquemos un poco de sus dudas en las sesiones de Zoom, lo que podemos hacer es hablar un poquito de esa definición para que ya se den cuenta de que hablar de orden y desorden es absurdo. Entonces, por favor, si lo ven en los libros, si lo ven con sus profesores, con sus compañeros, no es una medida del desorden. ¿De acuerdo? De hecho, en el blog, les voy a apuntar después el blog donde pueden encontrar mucha información. Hay un sitio que pueden ustedes acceder de un profesor que se ha dedicado a desmentir a libros, a profesores, acerca del hecho de que la entropía, ¿sí?, es una medida del desorden. Probablemente les deje leer un trabajo en el cual ustedes van a ver que es erróneo interpretar a la entropía de esa manera. ¿De acuerdo? Bueno, sale, vale. Entonces, si delta S es 0 para un proceso reversible de equilibrio y es mayor que 0 para un irreversible, y la termodinámica clásica que solamente trabaja con procesos reversibles, pues entonces estoy condenada aparentemente, pero no estoy condenada, porque si yo quiero saber para un proceso, por ejemplo, para este que es irreversible, cuál será la entropía, o sea, S2 menos S1 del cambio de entropía, pues entonces lo que tengo que hacer es buscar un proceso reversible que se vale en termodinámica, calcular el delta S para este proceso reversible, y estos dos van a ser exactamente iguales. O sea, yo siempre puedo encontrar una trayectoria reversible que me lleve de este estado inicial a este estado final, y el delta es el mismo porque S es una función de estado. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco es que la termodinámica, por ser ideal, en ese sentido, no me vaya a dar información, claro que me la da. Los detalles de la trayectoria, eso sí no me los puede dar, porque todos estos puntos del proceso irreversible están fuera de equilibrio y eso sale de las manos de la termodinámica clásica. Pero yo siempre puedo encontrar una trayectoria reversible que me lleve de este punto a este punto, y el valor de las propiedades termodinámicas, las tensiones de estado, van a ser sus cambios las mismas que para el proceso irreversible. Bueno, ahora vamos a ver algunos procesos y ejemplos en los que se puede calcular pues justamente el cambio de entropía.